buenos días, trader. Feliz inicio de semana para todos. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para el día de hoy del microfuturo de Nasdaq y del S&P 500. Hoy es diciembre 12, son las 8:01 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar el calendario de Forex Factory. No tenemos nada agendado para hoy. Sin embargo, vamos a hacer un repaso de la semana. Tenemos esta semana bastante noticias importantes del FOMC a partir del miércoles, ¿ok? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hoy el mercado puede estar un poco calmado. Por otra parte, tenemos la volatilidad para el S&P 500 ligeramente mayor a la del día viernes en 27.94, unas 8 décimas mayor a la del viernes. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 23.05, sí muestra un punto mayor a lo del día viernes. Volumen 205.000 para el micro de Nasdaq y para el micro del S&P 500 156.000 transacciones, ambos valores por debajo del promedio. Y tomamos en cuenta que ya esta semana empieza el rollover del contrato. Una vez que hemos revisado el contexto, entonces vamos a revisar el gráfico de manera de evaluar qué pasó el día viernes y qué podemos esperar para hoy. Comenzamos como todos los días con el micro de Nasdaq, como la flecha, y comenzamos. Estamos al momento del premercado en el micro de Nasdaq, acá en este movimiento, muy cercano a los 11.725 sobre la máxima de la sesión anterior. Y era importante ver la reacción del precio acá para una continuación en función del dominio de este precio. Fíjense que un momento después el precio, vamos a abrir un poco más el gráfico para ver mejor el movimiento. Veamos entonces que después de que pasamos a hacer el análisis, el precio tiene un importante movimiento correctivo que lleva hasta atravesar el siguiente precio que teníamos, que era los 11.658 para una activación de escenario 2, que nos lleva rápidamente al objetivo e inclusive a la máxima, a la extensión que hemos medido del movimiento hasta los 11.518.50. La mínima quedó en 11.516.50, ¿ok? Interesante ver esto que sucedió evidentemente antes de la apertura, pero ya teníamos un movimiento medido en función a lo que podía pasar. Había un tercer planteamiento que era que a veces se los dejo dependiendo cómo esté la dinámica de una consolidación o un rango entre estos dos niveles de precio, 11.725 y 11.658, que era alertarnos de poder quedarnos atrapados acá en recorrer todo este movimiento encima de la máxima de la sesión, ¿ok? Entonces estos movimientos fueron reversados con mucha fuerza después de la apertura. Fíjense que ya posiciona los 11.600 y el precio emprende un movimiento defensivo, en este caso a favor del comprador, y el precio empezó a quedar atrapado entre esta zona, ¿ok? Entre los 11.600 y 11.658, queda atrapado allí aproximadamente 2 horas después, o casi hora y media, 2 horas después de la apertura, hasta que puede romper esta zona y empieza el rango encima de la máxima de la sesión, oscilando aquí encima de este precio por un buen rato, hasta tanto ya a la 1:15, después de la apertura, después del mercado de la tarde, empieza otro movimiento correctivo que consolida encima de los 11.658. Interesante ver que ya había movimientos parecidos en esta zona, ¿ok? Queriendo dominar o consolidarse en esta zona de precios. Fíjense que aquí también pasó un evento de esto, otro evento toda la sesión del día jueves, y el viernes al momento de acercarse a este nivel de precio, la dinámica queda atrapada entonces entre la máxima y el precio de cierre, manteniendo siempre un soporte sobre los 11.630 hasta este movimiento ya al final de la sesión cash, que nos lleva entonces a retroceder con fuerza hasta los 11.600 y posteriormente llega hasta los niveles de 11.553.00, que fue el precio de cierre. La apertura entonces se genera un poco débil, un poco consolidada también entre el precio de cierre y el precio mínimo, ¿ok? La batalla se consolida con poco, hasta tanto Europa tiene en el cambio de sesión el dominio del nivel de precio y un segundo testeo, consolida con un ligero soporte y empieza un rally pequeñito que está ahorita consolidando encima de los 11.600 otra vez, ¿ok?
Ahora bien, en este contexto tenemos la máxima en 11.748 y la mínima, como les acabo de comentar, en 11.516.50. Importante ver cómo está la estructura del precio y cuáles son los importantes para hoy. Tomando en cuenta esta estructura, el movimiento o el fallo de los 11.600 es lo que mido más probable hasta que nos da un movimiento de retroceso hasta la mínima de la sesión o hasta los 11.518.50 aproximadamente, ¿ok? Este sería el escenario 1 para mí hoy. Una continuación o una extensión que si esta zona no soporta este retroceso, si se llega a dar como escenario probable, podemos tener un movimiento hasta los 11.430. En esta zona que está pasando ahorita, que está teniendo un ligero rebote, todavía voy a mover esto acá porque básicamente es lo que podemos tener aquí, ¿ok? Una ligero rango, ¿ok? Vean que ya en esta zona ya sucedió acá y podemos tenerlo de manera más pequeña aquí porque allá sucedió en la parte superior de este nivel y ahora podemos tenerlo acá. Evidentemente son mediciones, nada es una predicción. Un escenario 2 lo tomaría o lo vería en función al dominio de los 11.630 que nos llevaría a un movimiento defensivo del comprador a tomar lo más cercano a la máxima de la sesión anterior del viernes, dejándonos un objetivo de precio por acá en los 11.725, donde ya tuvo bastante rechazo en este momento que consolidó encima de esa máxima de la sesión. Y un movimiento extendido que si se llega a dar, entonces podemos tener una extensión hasta los 11.800, pasando, conteniendo quizás un poco de resistencia acá en este nivel de precio, cercano a la máxima de la sesión, los 11.755 aproximadamente, ¿ok? Entonces eso es lo que la medición de hoy me arroja para el micro de Nasdaq. Podemos tener movimientos bastante erráticos en esta zona, por eso los planteamientos están en estos extremos, porque esta toma de estos extremos es lo que va a hacer correr el precio con fuerza. Si cerramos un poco el gráfico, vemos entonces que estamos desde esta semana pasada que falló esta zona de los 11.800, el precio ha buscado un soporte por acá en los 11.450 con doble intento y está ligeramente teniendo un rebote importante, pero no logrando dominar todavía estos máximos que están acá, decrecientes, ¿ok? Entonces la estructura sigue estando totalmente bajista hasta tanto no domine con contundencia estos máximos que están acá para tener el siguiente movimiento. Si esto no sucede, entonces vamos a tener con mayor rapidez o mayor probabilidad movimientos totalmente correctivos a la baja en este caso, buscando de nuevo los soportes hasta tanto no domine este máximo. Por otra parte, pasamos al micro del S&P 500. Fíjense aquí también interesante, vamos a revisar rápidamente. Buscamos la flecha y nos colocamos entonces en el precio que teníamos al momento del mercado, 8.15. Estamos acá también encima de este precio, encima de la máxima de la sesión, encima de los 11.980, también importante ver eso, y teníamos muy cercano los 3.990, un precio que ya les había marcado, ¿ok? Importante, donde en este movimiento, si lo vemos en un gráfico de mediano plazo, hubo este intento de soporte cuando retrocedió a la zona de los 4.016, falla y vean cómo aquí traspasa con mucha fuerza, regresamos al punto, ¿ok? Cerramos este punto acá y consigue un rechazo fuerte, no dándonos entonces el escenario más probable para ese día, que era la continuación alcista, tomando los 3.980 como un soporte para una continuación, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó luego? En este movimiento noticioso de las 8.30, el precio hace un movimiento bastante rápido y nos lleva o nos pone en un escenario 2 que evidentemente estaba sucediendo con bastante rapidez y nos lleva a testear zonas que ya el precio había testeado, neutralizando todos estos mínimos acá, sin embargo dejando un mínimo mayor a este anterior. Importante ver que este rechazo fue rápidamente dominado por la sesión cash sobre los 3.948, ¿ok?
aquí en este punto ya el precio se consolida encima, pero queda atrapado entre los 3948 y 3970. Vean cómo toda esta oscilación acá importante por dominar el precio de cierre hasta tanto cercano ya a mediodía traspasa esta zona y al intento de llegar a los 3980 vuelve a tener entonces el retroceso importante donde no ya el escenario 1 planteado estaba totalmente anulado. Sin embargo, todo lo que pasara por debajo de los 3980 íbamos a pensar en función a estos movimientos. ¿Por qué? Porque ya esto se convertía en una resistencia súper importante que ya no los había dejado desde el premercado, inclusive desde la sesión del jueves. En este movimiento entonces retrocedemos con fuerza, volvemos a tener una ligera consolidación acá encima de los 3961. Acá, vean esto, un poco antes, poco por debajo del precio de cierre. Y en ese movimiento que igualmente vimos en Nasdaq, un poco antes del cierre de la sesión cash, el precio retrocede con fuerza, ¿ok? Y nos lleva un cierre a los 3931, quedando la mínima de la sesión en 3925 y la máxima en 3990, un precio que teníamos ya también marcado justo allí en ese movimiento, quedó la máxima de la sesión. Entonces nuestra cancha de juego está en este caso bien amplia y el precio está en el medio de la cancha de juego buscando dirección. Hay un punto importante acá, que es los 3953.50, que en función a lo que acabo de medir, es un precio importante donde me apoyaría para tomar un escenario 1, que también aquí sigue siendo más probable. ¿Ok? El fallo de esta zona, podríamos tener un movimiento que nos lleve aquí, yo esperaría quizás por acá esta zona, y aquí nos puede generar un fallo importante que nos retroceda a los precios de 3935. Inclusive podemos tener un movimiento extendido que se apoye ligeramente en la mínima, quizás teniendo que un freno, pero el objetivo está planteado hasta los 3902. ¿Okay? Esto en función al escenario 1. Escenario 2, que sobrepase los 3961.75, y entonces podemos tener un movimiento defensivo hasta los 3980, teniendo aquí de nuevo la resistencia. ¿Ok? Y ese sería el objetivo del precio, y una continuación hasta los 3990, que llegando ligeramente a la máxima de la sesión. ¿Ok? Importante ver dónde está el precio en función a la estructura y a la sesión del viernes. ¿Ok? Importante ver también entonces que si hacemos un recorrido rápidamente, tenemos la estructura del precio, nos está marcando que también desde una zona importante de resistencia, desde los 39, desde los 40.16, el precio no ha podido regresar a esta zona. Igualmente, como vimos en Nasdaq, el precio hizo el movimiento acá y ya cerró este punto, ¿okay? Lo que era un soporte roto, ahora ya lo testea como una resistencia y comenzamos desde este momento a tener los 3990 como un punto importante de rechazo. Es todo por hoy, muchachos, que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana. Vamos a dejarlo aquí para que veamos entonces cuál es la dinámica y listo. Nos vemos mañana.